Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. Y mucha atención porque parece imposible, pero se vislumbra un acuerdo de Juan Guaidó con Nicolás Maduro. Mucha atención. Última hora. Cuando ha planteado un reto al régimen de Maduro, Maduro afirma querer usar el oro de Inglaterra para poder utilizarlo contra la pandemia y ayudar a aliviar la crisis de salud o compra de vacuna, etc. Guaidó podría realizar un acuerdo con Maduro, ya que él controla esos $2.000 millones en oro en Inglaterra y no Nicolás Maduro. Algunos dicen que la culpa de que no hayan vacunas es porque Guaidó, Estados Unidos o por quien sea le echan la culpa a todo el mundo, pero sabemos que Nicolás Maduro es el autor intelectual, ya que ha rechazado ayuda humanitaria, ha rechazado alimentos, ha rechazado medicinas de parte de la ONU o cualquier cosa que venga de Estados Unidos o que no sean de sus propios aliados. Entonces Guaidó podría aceptar que el dinero de Inglaterra se use en compra de vacunas, pero ¿qué haría Nicolás Maduro? Tendría que pactar con Guaidó. El comisionado de Relaciones Exteriores afirmó que se podría ir a beneficio de los venezolanos, pero debe ir marcado porque se sabe que Nicolás Maduro lo quiere utilizar para otra cosa y siempre ha usado esa excusa de que va a ser para la crisis de salud y que lo dejen usar una parte. Pero por eso es que dicen que si un dinero marcado para las vacunas es un tema urgente, entonces lo podrían aceptar. Ahora Nicolás Maduro aceptará este reto y debe ser más público. Esto debe saberlo el mundo entero y todos los venezolanos para que sepan hasta dónde llega Nicolás Maduro. Él no va a aceptar ese acuerdo con Juan Guaidó porque van a querer que se asegure que este dinero sea para vacunar a los venezolanos y no para que les lleguen a los círculos y a los socios de Nicolás Maduro. Entonces estamos hablando de unos lingotes de oro que están en el Banco de Inglaterra y eso representan $2.000 millones para uso del pueblo venezolano. Espaldarazo sin precedentes de la justicia británica a Juan Guaidó, que dispondrá de todo el oro que Venezuela tenía en el Banco de Inglaterra y que permanecía bloqueado por la pugna de poder entre el chavismo y la oposición venezolana. En una sentencia, un tribunal británico reconoce de forma inequívoca a Guaidó como presidente en funciones de Venezuela, lo que le autoriza a disponer de los $1.000 millones en oro que su país tenía depositados en el Banco de Inglaterra. El Banco Central de Venezuela, que pidió el depósito alegando que lo necesitaba para luchar contra la pandemia de la COVID-19, ha anunciado inmediatamente que apelará el fallo. El Ejecutivo venezolano, presidido por Nicolás Maduro, también lo había solicitado en reiteradas ocasiones, pero el Banco de Inglaterra no se lo dio tras recibir peticiones en sentido contrario del opositor Juan Guaidó. Y seguimos con el tema de cómo sería el segundo juicio político de Trump. Esto es lo que puede pasar. El juicio político al expresidente Donald Trump por sus presuntas responsabilidades en el asalto al Capitolio comenzará formalmente en el Senado. Es la primera vez en la historia del país que una persona que ha ocupado el cargo del mandatario se enfrenta por segunda vez a un juicio político en la Cámara Alta por sus acciones políticas, pero esto ya lo sabemos. Hace justo un año el Senado cerró el primer juicio político contra Trump, quien esa vez celebró porque los entonces presidentes estaban acusados de abuso de poder por los demócratas con la absolución del imputado. Aquí es la pregunta que uno se plantea: ¿cómo va a funcionar esta vez el juicio político? ¿Será que puede haber un final diferente respecto al primero? Estas son las reglas del juego. La Constitución dice que la Cámara de Representantes, que actualmente tiene mayoría demócrata, tiene el poder exclusivo de aprobar el inicio de un juicio político, mientras que el Senado tiene el poder exclusivo de juzgar al acusado. El imputado, quien puede ser el presidente, el vicepresidente o cualquier funcionario civil de Estados Unidos, será declarado culpable si una mayoría de 2/3 de los senadores votan a favor de ello. En total en la Cámara hay 100 senadores. En la actualidad son 50 demócratas y la otra mitad son republicanos. Pero supongamos que hay una votación de 50-50. Hay una persona que debe desempatar esta votación para determinar si el juicio político se efectúa o no, o si Donald Trump sale culpable o sale inocente. Y esta persona es la vicepresidenta Kamala Harris, quien preside este órgano legislativo y quien puede desempatar las votaciones a favor de los primeros. La Cámara de Representantes nombra a los llamados impeachment managers como fiscales que se instalan en el Senado para presentar el caso frente a los abogados del acusado, y en este momento el cargo que se atribuye a Trump es de incitación a la insurrección. El expresidente mantuvo un incendiario discurso público en Washington D.C. poco antes de que personas interrumpieran el Capitolio para posiblemente descartar la votación de Joe Biden y que Donald Trump continuara en el poder 4 años más. Pero sabemos que esto le salió por la culata porque
ya era obligatorio y decisivo que Joe Biden era el presidente de los Estados Unidos. Los fiscales y el equipo de defensa de Trump tendrán una cantidad determinada de tiempo para presentar argumentos y luego los senadores pueden hacer preguntas por escrito antes de la votación final. Una vez que los senadores lleguen a una votación final sobre el cargo del juicio político, y en esta vez solamente hay uno, que es incitación a la insurrección, cada legislador se levantará, emitirá su voto y decidirá si es culpable o inocente. El primer juicio político de Trump hace un año, solo un senador republicano votó a favor de condenar al entonces presidente y se trató de Mitt Romney, que representa el lado de Utah y fue el candidato presidencial de este partido en el 2012. Esta vez, si los demócratas votan unánimemente para condenarlo, haría falta que al menos 17 republicanos se suben a ello para que Trump resulte condenado. El listón entonces está bien alto. Los republicanos con más posibilidades de convencerse para condenar a Trump, además de Ron Neeson, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski y Pat Rooney, y Sasse y Collins acaban de ganar la reelección y Tommy no se postula para ser reelegido en 2022, y Murkowski ha criticado las acciones de Donald Trump. El expresidente se juega mucho en esta partida. Si fuera condenado, las consecuencias no serían inmediatas, pero se abrirían las puertas para que el Senado vote para prohibirle que asuma de nuevo un cargo público federal. Recordemos que Donald Trump afirmó el año pasado que iba a ser el favorito en las elecciones del 2024. Bastaría con una mayoría simple solamente para aprobar esa decisión. Además, una sentencia condenatoria también podría despojar a Trump de su salario postpresidencial y otras ventajas de haber cubierto este cargo. Pero también una absolución tendría un impacto notable en el futuro del magnate neoyorquino. Esta representaría una victoria para Trump y demostraría que conserva una influencia considerable sobre el Partido Republicano, a pesar de sus incitaciones a marchar hacia el Capitolio con base en reclamos infundados de que hubo fraudes en las elecciones de que perdió en noviembre pasado y de la condena generalizada de muchos colegas republicanos después del 6 de enero. Aún así, la absolución puede no ser el final de los intentos de hacerlo responsable. Los senadores Tim Kaine, demócrata por Virginia, y Susan Collins presentaron una moción de censura después de que la votación del mes pasado dejara en claro que era poco probable de que Trump sea declarado culpable. Si bien aún no han dicho si presionarán por una votación de censura después del juicio político, se afirmó esta semana que la idea está sobre la mesa y puede convertirse en una idea útil en el futuro. Quiero que me des tu opinión al respecto. ¿Crees que por los cargos que se le presentan a Donald Trump sobre el asalto al Capitolio saldrá ileso como hace un año, o esta vez sí tomarán medidas drásticas contra el magnate neoyorquino? Déjame tu opinión en la caja de comentarios con respecto a este tema. Se espera que este juicio político contra Trump sea más rápido que el primero, pues los demócratas, si bien necesitan tiempo para presentar su caso, también quieren sacar adelante en el Congreso iniciativas urgentes como un nuevo paquete de estímulo económico por la pandemia. El escrito de los managers del juicio político, dirigidos por el representante demócrata Jim Raskin, argumenta que Trump es individualmente responsable de la violencia y la destrucción que se produjeron en el Capitolio. La acusación buscará asociar el motín con la retórica de Trump, que afirma falsamente que hubo fraude electoral. Los abogados de Trump, David Schoen y Bruce Castor Jr., indicaron que su argumento de partida en defensa del diputado en este juicio político es inconstitucional, que quiere decir que nunca se juzgó antes en el Senado a un expresidente. Sobre este punto, los demócratas mantienen que la Constitución permite juzgar a un exmandatario para evitar que el país se encuentre potencialmente indefenso contra una traición de un presidente de sus últimos días de mandato. Añadiendo un paréntesis aquí, Donald Trump ha afirmado que no va a declarar en el juicio político que se le está presentando en su contra. Afirma que esto es inconstitucional y que por ende él no merece estar en la audiencia. Donald Trump no testificará en el juicio político en su contra. Así lo afirmó el jueves su asesor principal Jason Miller, por lo que el expresidente estadounidense estaría declinando la petición de los legisladores que ofician de fiscales a solo 5 días del inicio del proceso. El equipo de Trump argumentó en un escrito el martes que todo lo que el magnate dijo en los días y horas antes del ataque para alentar a los partidarios a rechazar la victoria electoral de Biden estaba amparado por su derecho a la libertad de expresión. Además, declararon inconstitucional enjuiciar a un expresidente en el Senado. Y seguimos con noticias de Venezuela, ya que el tirano mandatario Nicolás Maduro reiteró su condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. A 59 años del genocida bloqueo norteamericano contra Cuba, exaltamos la resistencia de los herederos de José Martí, alzamos la voz para exigir el levantamiento y el cese de esta política criminal que atenta contra los derechos humanos del noble pueblo cubano. Basta de agresión imperial, escribió el mandatario
mandatario en un mensaje en la red social de Twitter. Organizaciones sociales del mundo se han movilizado para exigir el cese al fuego reducido por la administración saliente del expresidente Donald Trump. Desde el 24 de noviembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronuncia en contra de la medida de votaciones casi unánime a favor de su eliminación. La política de asedio ha sido rechazada en 28 votaciones consecutivas por los países miembros de la ONU y en mayo de este año se espera nuevamente el respaldo a la resolución necesidad de poner al fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba. El 3 de febrero de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó la orden ejecutiva de 3447 que oficializó el bloqueo contra la nación caribeña. Desde entonces, esta política unilateral ha imposibilitado el desarrollo económico de la isla con pérdidas valoradas de 140.434 millones de dólares según cifras oficiales. Espero que el video haya sido de tu agrado. Suscríbete, dale me gusta y comparte esta información con tus seres queridos para que ellos también estén al tanto de lo que pasa en el mundo.